que nos reúne con la doctora Karina León. Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Silvia Martinelli. Nos estamos haciendo esta presentación en el marco de un proyecto de extensión que dirige quien también está aquí presente, que es el colega Jorge Mufato, que además en este momento es el secretario académico de nuestra universidad, para quienes no son de la UNLU, por eso lo informo. Bueno, la vamos a presentar a Karina, que es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, que es profesora de las asignaturas Educación y Tecnologías y en Comunicación y Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora en numerosas maestrías y doctorados, investigadora principal del Instituto de Investigaciones en Ciencias de Educación de la UBA, directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación en Tecnología y en Pedagogía, consultora de proyectos de tecnología educativa, numerosas publicaciones, investigaciones, pero además es desarrolladora de videojuegos educativos. Karina, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, y por acompañarnos en esta tarde. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles brevemente, para contextualizar, el proyecto en el que se enmarca esta charla. Así que, si me permiten, vamos a hacer así. La pregunta que se hace siempre que se ve, ¿sí? ¿No? ¿Se ve? Sí, Silvia, sí, sí. Perfecto, gracias. El proyecto es un proyecto de extensión que comenzamos ya con pandemia, y que en la pandemia, durante la pandemia, que trabaja los juegos educativos para la enseñanza de las ciencias naturales, con un marco teórico que tiene que ver con considerar al videojuego, a los juegos educativos, como una actividad multialfabetizada, en palabras de Buckingham, lo que supone interpretar ambientes, realizar lectura en pantallas, adquirir habilidades y conocimientos, y implica, y aquí nos interesa destacar, la actividad didáctica que es diseñada, es planificada, es evaluada, que sobre todo propone perspectivas críticas donde la tecnología da oportunidades para su uso de manera creativa. El equipo, como les decía, lo dirige Jorge Mufato, yo lo codirijo. Integrantes son docentes de distintas carreras de nuestra universidad, y estudiantes y también no docentes de las direcciones generales de extensión, del editorial sobre todo, ¿sí? E imprenta. Las escuelas que participan, porque este proyecto tiene que ver con la enseñanza de las ciencias naturales, y en nivel secundario y a nivel terciario, también para la formación de profesores, de los profesorados. Como ven ahí, son 4 las escuelas que en la actualidad están participando. El Instituto Santa Cecilia de la localidad de Chivilcoy, donde, para quienes no son de la UNLU, nuestra universidad tiene un centro regional. La Escuela Normal Superior de Mercedes, que alberga el Instituto de Formación Docente 137, y en Luján 2 escuelas, la Normal Superior, donde hay un instituto también de formación docente, el 141, y la Escuela de Educación Técnica número 1, Eduardo Oliver. Esas son las escuelas que participan. Nuestros objetivos justamente son promover a través de la inclusión de videojuegos o juegos didácticos que sean desarrollados en la UNLU para afianzar conocimientos sobre ciencias naturales y el respeto en el ambiente en las instituciones educativas de nivel secundario y terciario que participan, obviamente, y que son de la zona de influencia, como ustedes vieron recién, de manera de fortalecer la articulación de la universidad con la sociedad, compartir conocimientos científicos con todos los actores de la institución y de la comunidad.
No los voy a aburrir con todos los objetivos, pero ahí lo que quería mostrar es que en este proyecto participan estudiantes de 4 carreras: la licenciatura en Información Ambiental, la de Sistemas de Información, de Ciencias de Educación y de Ciencias Biológicas. Es decir, que se pretende producir videojuegos, capacitar a los docentes en las áreas de las ciencias naturales en 2 áreas o en 2 temáticas o 2 contenidos: el de los microorganismos acuáticos y, en relación con el ambiente, lo vinculado al cambio climático. Esos son los 2 contenidos rectores del proyecto que estamos desarrollando. Aquí lo tienen de nuevo, estos son los destinatarios. Y las grandes etapas son la capacitación docente, que van a participar en las temáticas de los juegos. Entonces es una capacitación más disciplinar, elaborar los juegos educativos en diferentes versiones para luego ser presentados en la capacitación a esos docentes, y la prueba después con trabajos en el aula para justamente pruebas pilotos de inclusión de esos juegos que han sido producidos y evaluar cómo se da esa inclusión. Como les preguntamos a quienes están interesados en seguir participando y conociendo cómo avanza este proyecto, les dejamos la dirección, que es juegoseducativos.unlu@gmail.com, que es de donde ustedes han recibido la invitación y también el enlace a esta charla de hoy. Así que me callo, después si quieren seguimos conversando o respondiendo consultas, y le voy a dar la palabra a Karina. Ya te estoy pasando el host para Gracias. que puedas conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir, además con amigas y colegas que están acá. Está, bueno, además de Silvia, Silvina, bueno, Marcela invitada, hay mucha gente querida. Así que bueno, yo los voy a invitar a no solamente a que me escuchen, sino que van a tener que poner algo del cuerpo en esta charla. Y ahí la veo a Adriana también. Mira, ahí la viene ese cuadradito. Sí. Bueno, mucha gente querida. Entonces, vamos a arrancar, como les decía, con algo que di en llamar, ahora lo van a ver, esperen que, Hora de Aventuras. Y acá andamos, acá vamos. Hora de Aventuras. Y la charla se llama La gamificación de la enseñanza, inspiraciones didácticas y diseño. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejercicio que ustedes van a hacer. Y vamos a construir nuestro avatar en vivo, un nosotros que nos caracterice. Y para eso, el ejercicio que les propongo, y voy a poner en el chat un enlace, es que cada uno piense y ponga una palabra, pueden ser 2, pueden ser 3, ¿qué superpoder les parece que emergió en ustedes a partir de la pandemia? Vieron que pasaron muchas cosas en la pandemia con nosotros como docentes, y entre ellas emergieron algunos superpoderes que no pensamos que podíamos tener. Y entonces ahí les comparto el Menti. Lo que tienen que hacer ahí es poner superpoderes. ¿Qué aprendieron a hacer en pandemia distinto? ¿Qué piensan que les empoderó en esta pandemia? Y bueno, y van poniendo ahí, y yo voy a ir compartiendo entonces lo que sale a partir de eso. Esperamos un ratito, ahí empiezan a aparecer superpoderes en pandemia. Ahí empezaron a aparecer. Sí, ahí empiezan. Vamos a ver cuáles aparecen, estos superpoderes
que emergieron en la pandemia. A ver, acá el chat que dice, resiliencia. ¿No están pudiendo ponerlo en el Menti? Pónganlos acá, no pasa nada, los leemos también por el chat. Alguien que pueda poner, si no, por Gianina y por Mirna. Resiliencia. Resiliencia igual está fuerte, ¿eh? Está apareciendo como, fíjense que aparece como más resaltado. A ver si lo puedo volver a poner el Menti. Volver a Ahí poner, está de por nuevo. favor. Ahí va, ahí va. Buenísimo. Vamos a esperar un ratito que se termine de conformar esta nube. A ver, esta resiliencia tiene fuerza, ¿eh? Empatía, comprensión, aprendizajes, paciencia. Paciencia parece fuerte también. Innovación, conexión con lo diferente. Multitarea, recomenzar. A ver, otra vez, no eran que, quizás eran poderes que teníamos, pero emergieron con más fuerza y quizás aparecieron, como ustedes dicen, nuevos, ¿no? Todavía se está moviendo, así que esperamos un poquito para ver cómo se terminan de conformar estos superpoderes. Bien. Tenemos comprensión, empatía, paciencia, resiliencia, creatividad como más fuertes, aprendizaje, solidaridad, sociabilidad, innovación, sostén, multiconectividad, introspección, redes, colaboración, aprendizaje que aparece fuerte, conexiones, multitarea. Fíjense que es interesante estos superpoderes. Otra vez digo, no es que no tuviéramos esto antes, pero tuvimos que aprender en el trabajo colaborativo, gracias por todo lo que aparece, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas nuevas o rehacer muchas cosas. Y es interesante empezar por los superpoderes porque me parece que nos convertimos de alguna manera en superprofesores. Tuvimos que salir a dar mucho, tuvimos que salir a sostener, como bien dicen, tuvimos que salir a generar vínculos de manera diferente, a volver a preguntarnos sobre qué es enseñar, qué implicaba esta enseñanza. Tuvimos que preguntarnos también, a mí una de las preguntas que más me hicieron durante las charlas en pandemia fue, ¿cómo sé que están aprendiendo mis estudiantes? Y vamos a recuperar esa pregunta porque mucho tiene que ver con los supuestos que tenemos en la presencialidad. ¿Cómo sé en la presencialidad que están aprendiendo nuestros estudiantes? De repente me preocupa en la virtualidad, pero ¿cómo sé que aprenden en la presencialidad? ¿Aprenden porque rinden bien? ¿Eso es aprender? Y aparecieron nuevas preguntas, aparecen nuevas preguntas. ¿Qué es aprender entonces? ¿Se puede aprender en la virtualidad? ¿Se puede aprender en la presencialidad? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué supongo que tengo que preguntarme si aprenden en la virtualidad y no preguntarme si aprenden en la presencialidad? Fíjense toda esta nube multiplicada por un montón de supuestos que tenemos respecto de la enseñanza y respecto de los aprendizajes, porque estos superpoderes, de alguna manera, lo que traen a luz es qué concepciones tenemos del enseñar y del aprender, y cuáles de estas concepciones se movieron y se mueven por la virtualidad, y cuáles de esas concepciones que se movieron por la virtualidad o la enseñanza remota de emergencia o lo que cada uno pudo sostener desde su lugar, hoy vuelven a tener sentido en la presencialidad,
que también es algo que nos tenemos que seguir preguntando. ¿Qué de estos superpoderes, les podría preguntar cuáles de estos superpoderes siguen vigentes ahora en ustedes? Fíjense que seguramente sería otro ejercicio, pero muchos de estos desaparecerían menos fuerza y otros seguirían apareciendo en el centro de la escena, porque se trata de repensar cuáles son esos superpoderes que emergieron, pero que también nos hacen docentes y mejores docentes. ¿Alguien quiere decir algo hasta acá? Hay un ruido igual, ¿no? ¿Puede Sí, ser? por favor, Sandra. Sandra, si Espera, a fueras ver. tan amable de Ahí cerrar. la muteo. Ahí va. Ahí está. Bien. ¿Sigo? Gracias. ¿Avanzo? Bueno. Voy a avanzar entonces con otra cuestión. Ya hablamos de los superpoderes. Y la cuestión es ahora entender quiénes son nuestros estudiantes. ¿Por qué los videojuegos? ¿Quiénes son estos sujetos? Estos sujetos que nos hoy habitan las aulas, sean presenciales y sean, sean virtuales. Para no repetir el ejercicio, voy a hablar un poquito yo, pero me gustaría que ustedes intervengan también con cómo aprenden estos estudiantes hoy. ¿Quiénes son estos estudiantes? Porque no podemos diseñar propuestas lúdicas o no podemos diseñar videojuegos o transformar, diría, la enseñanza si no comprendemos en profundidad quiénes son estos estudiantes, qué los inquieta, qué los motiva, qué deseo los mueve y cómo aprenden estos estudiantes hoy y cómo aprenden sobre todo en función de la mediación tecnológica. Pero muchos de estos aprendizajes no emergen con la pandemia, son previos a la pandemia. Estas transformaciones en los modos de aprender, muchas de estas transformaciones no son novedosas, vienen gestándose ya hace un tiempo. Y voy a dar algunos rasgos de estos aprendizajes y de estos sujetos contemporáneos que ustedes pueden ir metiéndose como pensando mientras hablo, quiénes son, cómo los visualizan, porque yo hice este ejercicio y aparecen cosas muy interesantes de estos sujetos. Por un lado, que son irreverentes, que son curiosos, por otro lado, que son individualistas, pero también que pueden trabajar en colaboración. Es difícil encasillar a estos sujetos, porque la variedad es tal y el atravesamiento cultural es tal y las trayectorias son tan diversas y los contextos son también tan distintos que no podemos hablar de los sujetos contemporáneos como una unidad. No obstante, lo que voy a traer son algunos rasgos de investigación, de cómo aprenden en la actualidad, más allá de si tienen o no conexión. ¿Por qué lo digo esto? Digo esto porque por supuesto que sabemos que hay brechas, por supuesto que reconocemos que muchas de estas brechas son históricas y no son actuales, pero no me quiero centrar en las brechas, me quiero centrar en que hoy cada estudiante que tiene un dispositivo, sea este un celular, y en general lo tienen, más allá de la conexión, trabaja y aprende de manera distinta, de cómo también aprendimos nosotros y nosotras. Entonces es importante reconocer estos rasgos para entender también por dónde tiene que venir la transformación didáctica. Si alguien tiene una pregunta o quiere, puede levantar la mano y yo paro y vuelvo sobre el tema. O pueden también decir algo en el chat, no me ofendo, puedo parar y puedo avanzar. ¿Cuáles son algunos de estos rasgos que aparecen fuerte en los aprendizajes y que a mí me resultan valiosos para poder plasmar una propuesta lúdica? Tienen que ver con las redes y tiene que ver con Internet como red de redes. Internet es una gran fuente de información en la que no hay jerarquización de esa información. Toda la información que circula en Internet tiene igual valor, tiene igual jerarquía. Los enlaces son enlaces arbitrarios que algún programador pone, pero no son necesariamente las palabras clave de una página o de una frase. Y en cierta medida, esta horizontalidad en la información lo que genera es una dificultad a la hora de jerarquizar esa información. Toda la línea y toda la perspectiva del conectivismo que está indagando sobre estos temas sostiene interesantemente, de manera interesante, que
nosotros aprendemos en estas redes y en estas conexiones, y a veces la conexión de datos es más importante que el dato en sí mismo. ¿Y esto por qué es interesante? Es interesante porque esta horizontalidad entra en tensión con los modos en que nosotros nos formamos en la construcción del conocimiento. Por lo menos yo me formé en una didáctica y en una epistemología muy jerárquica, donde era importante entender cuál era el concepto central, los ejemplos, y esta jerarquización epistemológica se rompió. Se rompió por Internet, se rompió también porque Internet genera una horizontalidad en las relaciones. Fíjense que muchas de estas relaciones hoy no, se rompen también a nivel autoridad, de alguna manera, entre en lo que circula en Internet. Y esta horizontalidad entonces genera una dificultad a la hora de transformar la información en conocimiento. Porque para transformar la información en conocimiento es necesaria la jerarquización, es necesaria una clasificación avanzada, una selección de fuentes que permita construir conocimiento con la mediación de los sujetos. Entonces, este es un rasgo interesante también, y lo vamos a tomar después para los videojuegos, porque lo que captura tiene que ver con esta ruptura de la jerarquización. Cuando uno hace un ejercicio, no sé si hicieron, de pedir la idea central de un texto, es posible que muchas estudiantes no te marquen la idea central y marquen el ejemplo. Y cuando vos le discutís que ese es el ejemplo, te lo discuten relativizando el conocimiento. Te dicen, no, para mí ese es un ejemplo. ¿Hay un para mí? ¿Hay un para vos? ¿Se puede relativizar qué es ejemplo y qué es concepto? Lo que genera en los aprendizajes esta horizontalidad son procesos más de asociación de ideas que de comprensión de ideas. Y esto, vuelvo a decir, ténganlo presente a la hora de pensar después cómo vamos a trabajar la dinámica de los videojuegos. Las tecnologías ofrecen un rasgo interesante, y ustedes lo tienen ahí en el equipo, cuando Silvia presentó y hablaba de la multialfabetización, y es que permite la entrada de diferentes lenguajes. Y acá hay una base teórica que es muy fuerte y muy rica, que es la de Eisner, en la década del 90, ¿sí? De cognición y currículum, que él decía que las ideas se forman a partir de formas de representación distintas. Yo puedo llegar a construir una idea por algo sensorial, que puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser olfativo, puede ser kinésico. Hay más de un lenguaje para la construcción de una idea. Y las tecnologías también aportan más de un lenguaje para la construcción de las ideas. Hoy puedo construir ideas desde lo visual muy fuerte y puedo transmitir que aprendí algo con un meme, o puedo transmitir que aprendí algo con una tabla, o puedo con un texto, con una hipótesis. Hay más de una manera de mostrar que aprendí, porque hay más de un lenguaje. Y lenguaje y pensamiento, diría Vygotsky, van de la mano. Entonces, si hay más de un lenguaje, hay más de una forma de construir pensamiento. Y esto es algo muy rico que las tecnologías ofrecen. Por otro lado, y esto lo vivimos y están los superpoderes que ustedes traen, con la multitarea, por ejemplo, se aprende de manera multi y pluricontextualizada. Esta forma de aprender pluricontextualizada en todo tiempo y lugar también generó alteraciones en los tiempos, en los espacios. Y esto trajo algunas consecuencias que recién estamos viendo, me parece, las primeras, porque el tiempo se nos volvió, el tiempo de Internet, decía Castells en el 2001, en la era, cuando escribió, y en el 99 ya decía que el Internet tiene un tiempo circular. Internet no se corta. Nosotros nos podemos desconectar, pero Internet siempre está. Y esta circularidad la vivimos en pandemia. No cortábamos casi, no cortábamos los días. Los días eran eternos, se nos sucede. O sea, ahí entendimos que la escuela, el sistema educativo, ordena de alguna forma el tiempo, nos organiza el tiempo. Y cuando esa organización del tiempo se ve alterada, también trae alteraciones diferentes, ¿no? De otro tipo que tenemos que empezar a indagar. Y esta pluricontextualización es interesante también, y la voy a recuperar también, todos estos hilos que estoy abriendo los vamos a recuperar para los videojuegos. Por supuesto que se aprenden tejidos, se aprenden redes,
se aprende con otros, con otras. Esto lo aprendimos también en la pandemia. Creo que apareció fuerte en los superpoderes que ustedes traen de la pandemia, la colaboración, las redes, este tejido, porque hubo construcción didáctica en vivo también, compartimos experiencias, circuló mucho más. Y esto estaría bueno que se recuperara. Y también lo voy a traer para los videojuegos. Y finalmente, digo finalmente como alguno de los rasgos, la autorregulación. ¿Y por qué nombro la autorregulación dentro de todas las estrategias metacognitivas que hay? Porque lo que hicimos al principio en pandemia, me hago cargo por lo menos de lo que hice, es que dimos mucho más tarea que la que damos de manera presencial. Creo que esta pregunta no ingenua acerca de si están aprendiendo puso en el centro de la escena la necesidad de mostrar que estábamos enseñando. Y en esta continuidad pedagógica saturamos. Y por eso nos saturamos. Cuando estábamos agobiados porque teníamos que corregir, es también porque dimos tanta tarea que después, por supuesto, había que corregirla. Pero saturamos. Cuando saturás al estudiante, elige qué hacer primero. No puede ver un video de 1 hora para biología, más hacer 2 horas de ejercicios de química, más 5 horas de ejercicios matemáticos. Elegís. Y esto se hizo más claro. Cuando elegís, también elegís la carga cognitiva, lo que se llama la gestión de la carga cognitiva. ¿A qué le dedicás más tiempo? Dicho en criollo, ¿no? Y bueno, eligieron y se vinieron muy fuertemente, y esto está siendo investigado también, estrategias de autorregulación. La autorregulación lo que dice es, un estudiante selecciona cuáles son las mejores estrategias que tiene para aprender y el tiempo que le dedica a cada tarea. Y fíjense que todos estos rasgos que marco son rasgos y acá sí, había una demanda, por supuesto, que había que poner volumen de contenido. En el caso de escuelas primarias, las familias que reclamaban que si no había un docente hablando no había clase, ¿no? Pero esto otra vez rompe el modelo que tenemos de enseñanza y rompe un poco la reducción que tenemos del reduccionismo como representación social, que si no explicás no hay clase, o sea, si no explicás no hay enseñanza, y si no rinden no hay aprendizaje. Pero las preguntas que nos traen justamente es qué es enseñar y qué es aprender, porque enseñar es más que explicar y aprender es más que rendir exámenes. Y esto puso en evidencia otros superpoderes más del sistema, ¿no? Que tienen que ver con volver a mirar el sentido de la evaluación, volver a mirar el sentido de la enseñanza y volver a mirar el sentido de aprender. ¿Y qué entendemos por aprender? Bueno, esto como un primer mapa. ¿Alguien quiere decir algo? Yo voy a seguir hablando, ¿sí? No se asusten, pero quiero preguntar si alguien quiere decir algo antes de que siga hablando y siga dando más información. Adriana nos dejó algo en el chat, si no sé si querés Sí. decirlo, Adriana. Dale, Adriana, ¿querés decir algo? No, mencionaba esta demanda social y política y de comunidades y de las familias de decir, los chicos no tienen clases, y entonces había como también la comunidad docente nos sentimos presionados en esto del volumen y la cantidad de contenidos y de cosas que dábamos y de tareas, en demostrar con cantidad de cosas que había una enseñanza y un aprendizaje como si eso demostrara algo, ¿no? Pero respondemos a una demanda social también, ¿no? Y política y comunitaria. Nada, comentaba eso. Sí, pero además hay una concepción muy fuerte de la enseñanza como exposición que es difícil de romper y del aprendizaje frente a la pregunta que mismos docentes o directores de escuela a mí me hacían, ¿no? De cómo sé que están aprendiendo, a mí me llamaba la atención, porque tan seguros están de que aprenden en la presencialidad, o qué entienden por aprendizaje. Mónica levantó la mano. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y todas, por supuesto, todos. No, la pregunta que yo quería formularte es si vas de algún modo, hacer un planteo general en cuanto a la educación,
en épocas de pandemia y la gamificación, o si estás pensando en algún momento en remitirlo a algún nivel educativo, porque claro, se me ocurre que acá podemos estar profes universitarios, profes de primaria, de institutos de formación docente, es decir, no es lo mismo el nivel superior, primaria, secundaria, y lo estoy pensando por las instituciones a las que va dirigido este proyecto de extensión, ¿no? Sí, primero quiero hacer un marco general y que dura poco, y después ir a la gamificación. Pero me parece que tenemos que tener un punto de partida común. Y el punto de partida común respecto de los aprendizajes, yo trabajo en la universidad, ¿sí? Pero la investigación la trabajo en distintos niveles. Y estos rasgos del aprendizaje no son rasgos de nivel, son rasgos que hoy podés encontrar también en la universidad. Esta horizontalidad, estas dificultades en la jerarquización, y algunos de estos rasgos tienen que ver con la informática en sí misma. Porque la informática lo que ha hecho a lo largo de los últimos años, si hacemos un ejercicio de pensar el DOS en el inicio al día de hoy, que es importante que lo hagamos para entender de qué hablamos también cuando hablamos de gamificación, es invisibilizar, es hacer la vida simple. La tecnología hace la vida cada vez más simple. O sea, a un clic de distancia hoy tenés posibilidad de videos de YouTube, videos de docentes, tenés un montón de posibilidades. Pero este clic de distancia que hace que la vida sea más simple, lo que invisibiliza es la complejidad de los procesos de construcción del conocimiento. Y si a esta mediatización que parece sencilla, le agregás la complejidad de la construcción de conocimiento en la universidad, donde el lugar es la formulación de preguntas más que dar respuestas todo el tiempo, tenés justamente un proceso más, todavía más difícil en la construcción del conocimiento, porque esto que decíamos de la explicación fue el modelo universitario, ¿sí? El modelo universitario fue poner videos, dar videos, explicar, explicar, explicar. Cuanto más explicás, menos lugar das a que los estudiantes puedan formular una pregunta. Y estoy hablando de la base que freiriana, y yo creo que se mantiene al día de hoy, de poder formular una buena pregunta. Poder formular una buena pregunta es poder formular también una buena hipótesis, en ciencia, por ejemplo. Y si nosotros no damos lugar a la duda, a la pregunta y a la hipótesis, muy difícil, no vamos a lograr fácilmente el pensamiento científico. Entonces, esto va a algo general, pero también ustedes lo pueden ir aplicando perfectamente a su nivel y a su disciplina. De todas maneras, estos son rasgos que hoy encontramos en relación con los aprendizajes mediados tecnológicamente, que son rasgos complejísimos, porque lo de la horizontalidad, el tema de la autorregulación y el lugar de la autorregulación, el tema de la simplificación de los procesos de mediación entre información y conocimiento, se trasladan perfectamente al nivel secundario, universitario, pero incluso a la educación básica. Voy a avanzar un poquito. Voy a avanzar un poquito a la gamificación. Así nos da tiempo también de pensar qué es la gamificación. Porque cuando hablamos de gamificación, voy a hacer una distinción que es importante, y acá, Mónica, sea el nivel que fuera, es importante porque es didáctica la distinción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gamificación? ¿De videojuegos? No. Los videojuegos son un objeto cultural. Los videojuegos pueden ser videojuegos educativos, videojuegos de entretenimiento, no importa cuál es el género de los videojuegos. Pero los videojuegos son un objeto cultural como pueden ser las series. Ahora, los videojuegos puestos dentro de una estrategia didáctica, ahí ya estamos hablando de algo gamificado. O sea, la gamificación que viene de game es cuando la estrategia didáctica está concebida desde una perspectiva, desde una pedagogía lúdica. Sea que usa el videojuego en clase, que no es lo mismo el videojuego para que lo jueguen solos en sus casas,
sea que integre juegos digitales, que pueden ser en cualquier herramienta, hubo muchas en pandemia que se usaron, ¿no? Kahoot, juegos de escape, EducaPlay, distintas herramientas, pero la gamificación en sentido estricto implica capturar rasgos de los videojuegos para el diseño de la estrategia didáctica. Voy de nuevo, rasgos de los videojuegos. ¿Qué rasgos tienen los videojuegos que me ayudan a repensar toda la estrategia de enseñanza? Y acá no importa el nivel, porque son rasgos de un diseño didáctico y tampoco importa la disciplina, en el sentido de que la disciplina le va a dar especificidad, el nivel le va a dar alcance y especificidad. Pero yo estoy hablando de capturar rasgos que son de los videojuegos y que me permiten reinterpretar y transformar la enseñanza. ¿Cuáles son esos rasgos que están en los videojuegos y que no están en general en la enseñanza? Tienen que ver, sí, con algunas cuestiones de este objeto cultural. Por ejemplo, la inmersión. Los videojuegos son inmersivos. Cuando uno juega un juego, quiere pasar al siguiente nivel. Lo mismo que cuando uno ve una serie y quiere ver el capítulo 2 de esa serie. Ese rasgo de inmersión es un rasgo propio de este objeto cultural. No es un rasgo propio de la enseñanza. Nuestras clases no suelen ser inmersivas, suelen dar mucho contenido y menos profundidad. Justamente la pandemia, y por eso para mí era importante este punto de partida, y me tomé el atrevimiento de empezar por ahí, generó una práctica de selección más fina del contenido. Nos dimos cuenta que no podíamos enseñar todo y tuvimos que elegir. Aleluya, digo, no eureka. Nos dimos cuenta que teníamos que elegir. Pero en esa elección del contenido, justamente profundizamos y nos acercamos un poco más a esta tendencia cultural. A ver, hay comentarios. Claro, siempre hay, bien, de avance. Felipe, todo el que quiera hablar, como yo no estoy mirando el chat todo el tiempo, pueden perfectamente opinar. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos rasgos de los videojuegos? Algunos de estos rasgos es que ponen, primero, que se alteran la secuencia didáctica. Y esto no es menor. Porque así como decía Adriana, que de la clase y lo que tuvimos que hacer, la secuencia didáctica que prima, digo, y me atrevo a decir, en la secundaria y en la universidad, y también en la formación docente y en la primaria y en todo el sistema educativo, es una secuencia que es explico, después aplican y después verifico que aprendieron. Y ni hablar en algunas disciplinas, donde si no está primero la teoría, después no pueden aplicar. Lo digo también entendiendo cómo se enseñan muchas disciplinas, ciencias también, porque parece que el trabajo práctico no se puede hacer si no entendés la teoría y no se puede alterar la secuencia didáctica. Y esto de la alteración de la secuencia didáctica es importante en un videojuego, porque rompe esa linealidad. Edith Litwin, que fue mi maestra, decía la secuencia lineal progresiva de la didáctica. Es esta, ¿no? Es lineal. Si no explico, no pueden aplicar. Y después tengo que verificar. Y esta alteración de la secuencia, lo que nos permite los videojuegos son umbrales, saltos temporales, porque en realidad vos podés jugar saltando en el tiempo, abriendo portales a otras dimensiones, y donde lo que está en juego, lo que se pone en escena, es una ambientación. Entonces, vos ambientás, estamos en la sociedad tal, o estamos en el laboratorio del 2045, generando un experimento distinto. Entonces, ambientás, generás una escena de juego y alterás esa secuencia. Esta secuencia que decía que es explicación, aplicación, verificación. Y acá se pone en juego otro tipo de secuencia que tiene más que ver con descubrir, experimentar, colaborar, con recorridos diferentes. Entonces, empiezan a aparecer, ¿por qué? Porque el videojuego lo que plantea, y estos rasgos que yo digo que son propios de la gamificación que capturan de los videojuegos, son o tienen que ver con varias combinaciones nuevas. Los videojuegos combinan lo emocional con lo cognitivo. No es solo conocer algo, me involucro en un juego. En un juego
hay emociones, me divierto, en general en todo hay emociones, pero pareciera que en la clase no están presentes, pero en un juego uno pone en valor estas emociones. Me gusta, me aburro, consigo aliados, y esta emocionalidad que estuvo tan vigente en pandemia como presente, ¿no? Esta resiliencia que es lo más fuerte que aparece como superpoder, es porque pusimos en juego otro tipo de construcción que no es solo cognitiva. Los videojuegos permiten esta conjugación entre lo emocional y permiten, sobre todo en estas trayectorias y en estas alteraciones, elegir. Cuando yo estoy en un juego, elijo si entro por acá, elijo si esta pregunta, elijo. Yo les devuelvo esto porque me pregunto, ¿cuánto elige un estudiante a lo largo de su paso por el sistema educativo? ¿Qué elige? ¿Elige sus compañeros? No, muchas veces no. ¿Elige los contenidos? No los elige. ¿Qué elige? Termina eligiendo con quién estudiar, con quién se lleva un poco más, por supuesto, pero elige poco. Y el videojuego lo que hace es justamente fortalecer el proceso de toma de decisiones, algo que va a ser muy relevante en los próximos años. Frente a los algoritmos, frente a esta posibilidad de que cada vez elegimos menos, poder tomar algunas decisiones se torna fundamental. Y esto lo digo también para el nivel que sea. No toman decisiones, no eligen. Por supuesto que en primaria es más difícil elegir currículum, pero en secundaria tampoco eligen y en universidad tampoco. Eligen qué carrera, no eligen más que eso, ¿no? Obvio, es mucho, pero no es todo, ¿sí? No son codiseñadores de ninguna estrategia ni de ningún contenido. Entonces, fíjense que alterar ya la secuencia y convertirla en algo de descubrimiento, de experimentación, de colaboración, que son palabras que ustedes también dijeron, colaboración. Me pregunto cuánto colaboran o cuánto generamos estos procesos de colaboración de verdad. Lo permite una estrategia más gamificada. Permite alteraciones, permite conjugación de lo emocional, permite tomar decisiones y generar procesos de un poco más de autonomía que van a ser, y digo yo, muy relevantes frente a lo que van a ser los desafíos de la inteligencia artificial, en las que no estamos eligiendo casi nada, la información nos viene sin que nosotros ni siquiera pensemos que lo pensamos y ya está llegando esa información. Ahora, en los juegos hay algo en el chat. Claro, sí, tal cual, no eligen. Dinámicas. Los juegos y los videojuegos tienen dinámicas distintas. Y ahora vamos a hacer como el primer ejercicio. Ustedes van a hacer un ejercicio. Si quizás puedo hacer los rooms y que ustedes se asignen en función de los niveles, si quieren, ¿no? Para trabajar más homogéneamente. Los videojuegos tienen distintos géneros y esos géneros distintas dinámicas de juego. No es lo mismo un juego de aventura, de acción, ¿sí? Que un juego de rol, que un juego de espionaje. Son distintos tipos de videojuegos. Son todos interesantes, pero no es lo mismo lo que genera. Por ejemplo, si yo tengo un juego de espionaje, si recuerda alguno, el Carmen Sandiego fue uno de los emblemáticos y primeros de los videojuegos de ese estilo, voy más hacia un pensamiento deductivo, ¿no? Tengo que tomar las pistas para hacer deducciones. Ahora, si yo juego un juego de rol, tengo que tomar una posición respecto de un rol. Es distinto si soy enfermero que médico, digo enfermera por el Día del Enfermero hoy, que es su día, que si es médico, que si es asistente quirúrgico, entonces, o que si es un decisor político. Entonces, ese juego de rol ya me da otra dinámica, que si es un juego de aventura, donde tengo que buscar un tesoro o buscar pistas para. Entonces, el tipo de género de juego genera otros procesos cognitivos y genera otras dinámicas. Hasta acá. Ahora sí, vuelvo. ¿Hay preguntas? Porque después ahora van a hacer un primer ejercicio ustedes. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Hay algo que quieran agregar? Mónica, bienvenida a toda pregunta. Quien quiera también puede preguntar. Si no, ya los pongo a trabajar, ¿eh? ¿Los pongo a trabajar? Nos ponemos a trabajar. No, yo quiero decir que
no todas las clases tienen una secuencia estructurada como la que vos planteás. Sé que vos lo sabés mejor que nadie, pero lo digo para el público en general, ¿no? Sí, tal cual, Todos tal los cual. que Es una estamos. tendencia, es una Es tendencia. una tendencia, Sí, pero sí, por tanto en supuesto las que aulas como físicas como en las aulas virtuales podemos acudir a otro tipo de formato didáctico que yo incluso me niego a pensarlo en términos de secuencia. está muy bien, está muy bien. De todas maneras, en el videojuego hay una secuencia también, porque si no, no puedes diseñar, guionás, ¿no? La secuencia no me parece que sea una mala palabra, ¿sí? Me parece que es, o sea, da un orden, no tiene por qué ser el mismo orden siempre, por supuesto, y sé que muchos, y tampoco todo es gamificable, ya lo vamos a trabajar eso también, porque yo vengo a trabajar la gamificación y soy una abanderada de muchas de estas tendencias, todo lo que tiene que ver con innovación didáctica me gusta, pero también hay que poner alertas de cuándo sí y cuándo no, pero va a ser parte del ejercicio que hagamos, ¿sí? De cuándo sí y cuándo no. Les voy a dar la consigna que ejercicio 1, lo llamé, y es que elijan un problema que les parece que puede ser interesante para gamificar. Cualquiera, difícil que se tienen que poner de acuerdo con algún tipo de problema. ¿Qué género les gusta, les parece que daría para ese problema? ¿Harían algo de detectives? ¿Harían algo de aventura? ¿Harían algo de, de rol? Algo tipo Minecraft y cubos. Bueno, que elijan qué género frente a ese problema y muy tranquilamente, o sea, algo sencillo, ¿no? Es que tiene, ¿qué historia contarían para ese problema? ¿Qué historia es interesante? Porque todo juego y todo videojuego tiene una historia para contar. Y esa historia es re interesante. O sea, la historia de, no sé, eh, eh, alguien se quedó, el mundo está sin agua, la historia de la invasión extraterrestre, cualquier historia, ¿no? Pero no importa si es verídica, lo importante es que sea una historia que pueda ser verosímil, ¿no? Y que uno diga, bueno, no importa, si, aunque no sea verosímil, me encantaría jugarlo igual, pero uno entra por la narrativa. Entonces, les voy a dar un rato, ¿sí? Porque esto está pensado como un taller, así que quiero que produzcan algo. A ver qué hay. Ah, bueno. Nos dice que no va a poder escuchar. Ok, bueno, Sí, ok. va a llegar para para escuchar lo que Los produzcan. compañeros. Entonces, la idea sería esto, partir de un problema, que se pongan de acuerdo en qué género y qué pequeña historia podrían contar para abordar ese problema. Y así lo pongo este primer ejercicio porque es el primer ejercicio para diseñar un videojuego, ¿no? También. O sea, cuando uno piensa en diseñar un videojuego, piensa qué problemas voy a trabajar, porque lo pensás en términos de problemas, pensás también cuál podría ser la historia que narra ese problema, y también pensás las mecánicas del juego, porque como diseñar un videojuego es un poco caro, en general uno piensa en la dinámica para no tener muchísimas dinámicas de juego por lo que es la programación. Esto no importa, nosotros ahora estamos haciéndolo a nivel de ejercicio, pero les cuento también que es interesante también eso. ¿Cómo les parece que puedo crear los rooms y ustedes se asignan manualmente para estar por nivel o no les importa con quién les toca? Eso les hago una pregunta porque yo no los conozco a ustedes, por lo que decía Mónica de los niveles. Los dejo elegir el room. Claro, déjanos Claro. elegir, Karina, porque Bueno, justo estábamos hablando de eso. Quizás, eso, los dejo claro, elegir. que en vez de nivel pueden ser las tres opciones que planteaste, en los pasos estos. Bueno, yo los dejo elegir, ahí los abro y cada uno se pone en el room que quiera. No les pongo ¿les pongo nombre? No, ni siquiera sé qué nombre ponerles, así que los Por dejo eso. así abiertos. Déjalo abierto, establezcamos Ahí horario, está. tiempo, vos nos decís Sí, yo les cuánto digo tiempo. unos 15 minutos, Perfecto. 17. Y muy bien.
Y yo voy a dejar de grabar y retomo Claro. la grabación, ¿te Dale. parece? Con... Me parece bien. Sí. Bueno, Ahí vamos, ¿quién estamos cuenta grabando. algo? Ay, nada. Vamos, ¿Quieren que grupo, cuente yo? vamos. Yo, porque Dale, los Cristina, silencios, los dale. silencios con mis alumnos en el secundario me hacen mal, así que bueno, arranco, chicos, ayúdenme, Arranque, grupo 2, venga. ayúdenme. Bueno, nosotros en realidad estábamos un poco movilizados por el caso que charlábamos en el grupo de este caso de bullying, de un chico que sucedió en Córdoba, en Río Segundo, donde un chico ya cansado del bullying que venía sosteniendo y de un montón de denuncias durante estos últimos meses, terminó golpeando a su acosador en el medio de la clase ante sus compañeros impávidos. Entonces, no tenemos muy claro, pero vos, Karina, nos vas a corregir acá. La temática claramente es el bullying. En género, estábamos en duda, pensamos que puede ser un juego de simulación o de roles, que se puedan interpretar distintos roles. Tendríamos claros 3 roles, el del acosado, el del acosador y el de los espectadores, que Bien. miran y, bueno, y habría que ver cómo estructuramos eso. Y acá con los compañeros y las compañeras pensábamos en distintos escenarios, el aula, la escuela, las redes, el club. Nos faltó darle un poco más de vuelo, pero más o menos esa era la idea que queríamos ir desarrollando. No sé si, no estábamos seguros, ahí Segundo decía si era de simulación, si era de roles. No, puede ser perfecto un juego de rol donde vos entrás ya en un rol distinto, o sea, podés jugarlo de distintos roles, que estaría bueno, ¿no? Entonces vas jugando en los Claro. distintos roles para entender qué pasa. Falta la historia, que quizás yo en ese sentido, digo, hay que seguir dándole vueltas, es un primer ejercicio, ¿no? No sé si empezaría por una historia que directamente vaya al bullying. Bien. Empezaría por otro tipo de historia y que después lo del bullying venga posterior, ¿no? O sea, como que vas entrando a la historia, hay que pensar cómo y qué, pero no entraría directo, ¿no? Ujú. Vos estás acá y te hacen bullying, no, entraría con una Bien. historia distinta donde te mudaste de barrio, no conoces gente, pero de repente entras en una banda, la banda es una banda, qué sé yo, no sé, muy popular. Bueno, nada, hay que ir entrando a la historia, ¿no? Esa es una parte fascinante de la historia, les quiero decir, en un juego, porque la historia es lo que nos engancha. Además del arte, ¿no? Por supuesto que un juego que tiene un arte feo, los chicos no lo juegan, ¿no? Pero te engancha la historia. Y esa historia que vos contás o que ustedes cuentan es como lo que te impacta y lo que te empieza a emocionar y lo que te empieza a involucrar. Y el juego de rol es una buena estrategia para este tipo de temas, porque justamente lo que trabajan es ponerte en distintos sombreros, ¿no? Distintos Ujú. roles para entender la perspectiva del otro, Exacto. básicamente. Bueno, bien, gracias, gracias al equipo que se animó a romper el hielo. ¿Alguien más? Yo te voy a contar lo que hicimos. Dale. Lo que pasa que lo que nosotros planteamos comparado con lo que acaba de exponer la compañera es como que de pronto te llevo de ver el juego del miedo a ver Heidi, más o menos, para que te den una idea. La cosa es más o menos así. Yo te lo voy a contar tipo un cuentito, porque bien estructurado los diferentes puntos que vos marcaste, no me acuerdo. Todo este juego se desarrolla en un mundo etéreo de semi-fantasía, porque digo semi porque está muy relacionado con el mundo material en el que nosotros nos movemos. Ese mundo etéreo, para ponerle un poco de nombre más real, es todo el aire que nos rodea y nos constituye. Y está habitado por un ser etéreo, obviamente un ser formado por aire en sus distintas formas, que ese ser va a ser definido por el alumno cuando se meta en el juego y tenga que empezar formando su personaje. El juego puede ser medio como de tipo de aventura o de exploración, porque en los múltiples escenarios que va a tener disponible,
va a ir atravesando distintas de etapas de la evolución humana, atravesando, a través de la respiración, a los distintos seres con los que se va encontrando. Entonces va a poder no solamente ser respirado como aire, sino también ser respirado como conceptos, ser respirado como sentimientos, a través de esta evolución del ser humano, desde que aparece hasta que, bueno, llega más o menos a nuestra etapa, y si queremos fantasear un poco más, lo llevamos más allá. Distópico. Ya es un aire que se escapa al espacio, qué sé yo. No sé, se pueden hacer un montón de cruces. Por ejemplo, también se puede atravesar por un montón de temáticas, porque primero salió el tema de la contaminación, pero pensábamos que poner el tema contaminación ya es como bajarle popularidad, porque es como que ya lo llevas para un tema que empieza a estar trillado, que empieza a estar mal informado o desinformado, y donde hay por ahí mucho palabrerío y poca acción concreta, ¿no? Entonces, claro, a través de esta capacidad que tiene ese ser etéreo de involucrarse con distintas facetas del desarrollo del ser humano, de la humanidad, de las cosas que fue haciendo la humanidad, puede plantearse una serie de cosas que, dependiendo del mundo que atraviese o en la etapa del desarrollo de la humanidad que atraviese, va a ir pudiendo participar en distintas cosas, como por ejemplo, va a poder impulsar barcos o embarcaciones, porque hay momentos de embarcaciones a vela. Va a poder, por ejemplo, ayudar en la reproducción de algunas especies, transportando en sus corrientes diferentes semillas. Va a poder formar parte de la respiración del ser que quiera, del ser en el que quiera meterse, para atravesarlo y para, de alguna manera, aprender sobre sus sensaciones en esa etapa del mundo. Por ahí puede formar parte de la respiración agitada de un prehistórico que estaba siendo corrido por un tigre diente de sable, o puede ser la respiración acompasada de un maestro budista metido allá en el Himalaya, acompañado con una música toda suavecita, qué sé yo, no sé cuánto, y aprender sobre esas cosas a medida que va siendo respirado, y él atraviesa la historia y la historia lo atraviesa a él, ¿no? Bien, o sea que cruzan además disciplinas, que está bueno. O sea, vos podrías elegir tu escenario. Elegís el escenario histórico del Neolítico, elegís el escenario actual, elegís si es la Sí, selva, claro. elegís si es... Y le podés dar direccionalidad como justo o no. Qué sé yo, ¿te acordás del Age of Empires? Sí. Que arrancabas en la prehistoria y terminabas Acá con... tiene 7 versiones el Age of Empires. Va por el 7. Sí, ¿7? un poco, Sí. sí, un poco formamos parte del grupo con Eugenio, muchos profes de química, y bueno, entonces fue interesante porque un poco, como burdamente diría, sería como cómo lo ve desde el aire, cómo el aire ve la contaminación a través de la historia, no desde las personas, ¿no? Claro, el aire como protagonista. Como protagonista, Sí. claro, El y etéreo dónde es se mete, y bueno, y la pregunta que al final dijo también Eugenio era, bueno, ¿qué aprendió el aire después de todos estos siglos atravesando la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue interesante Buenísimo. en sí mismo este diálogo que tuvimos también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué sintió el aire? Porque el aire también permitió sostener aviones que participaban en guerras o transportaban personas, por Totalmente. ejemplo. Y ahí Se tenés puede- la toma de decisiones. Está buena, está muy buena la idea, ¿eh? ¿Alguien más quiere contar la suya? ¿Algún otro grupo? Si mis compañeros me permiten. Dale. Nosotros fuimos por algo más contrario al etéreo y pensamos también, bueno, la temática de la contaminación surgieron otras, pero fuimos por esa, surgieron los temas de los humedales y quienes representan los humedales, el carpincho. Así que en un momento una compañera puso super carpincho. ¿Y qué hace Super Carpincho? Va recuperando humedales en nuestro país.
Y bueno, a medida que va recuperando los humedales, las zonas geográficas se van activando, entonces nos permite pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero después otra compañera dijo algo que me pareció buenísimo, que sucede todo el tiempo en los juegos, que es el premio. Claro, ahora lo vamos a ver eso. Sí. Claro, que muchas veces viene en forma de tarjeta el premio, ¿no? Así es un tarjetón y te dice, toma, te llevaste. ¿Y qué nos llevábamos cuando recuperamos el humedal? Un miembro de ese humedal, ¿no? O sea, que recuperamos la biodiversidad, que me pareció Muy bien. genial. Menos mal que no una casa nordelta, ¿no? Bueno, en un momento pensamos en retroexcavadoras ampliando los humedales y derribando countries, pero bueno. Claro, por eso, surgió da por ahí. para mucho. Buenísimo, buenísimo. Ahora después vamos a hablar del tema de los premios. Fíjense que estamos en lo que sería como el primer rudimento, que es pensar la narrativa, pensar un problema relevante, pensar si va a ser más una simulación, rol, aventura, pistas, ¿no? Un misterio. También podría ser un misterio acá, ¿no? El misterio del carpincho, o sea, y te da otro tipo de, o el misterio del aire, y te da otro tipo de juego. Fíjense por eso qué importante es definir el género, para entender la dinámica, ¿no? Que va a tener el juego, porque no es lo mismo el misterio del carpincho que el superpoder del carpincho y tener que eliminarlo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, digo. Y te dan dinámicas distintas, pero te dan también una construcción del problema distinto. Entonces, es por eso que estamos haciendo este primer ejercicio, para empezar a entender cómo. Esto para gamificar o para desarrollar, digo, podría servir para desarrollar un videojuego desde un guión, pero también podríamos empezar la clase, ¿no? Con un montado en escena de algo similar. ¿Alguien más? ¿Avanzamos? ¿Alguien más quiere decir? No quiero que nadie se quede con las ganas, pero si no se quedan con las ganas, avanza. Luciano. Me permite también mi grupo contar Dale. un poquito. La problemática es las inundaciones en Luján y la idea es abordarla desde múltiples factores. Bueno, una de las últimas ideas que surgió, porque hubo varias mientras estuvimos en el intercambio, es recorrer el curso del río, en donde algunos exploradores van desde el nacimiento en Suipacha hasta su desembocadura, encontrándose con distintas circunstancias, como los humedales, como la basura que también impide el corrimiento del río, los puentes que obstaculizan también su escurrimiento, y que hay algunas asociaciones que quieren cambiarlos porque también se ha visto que eso trae alguna problemática, la red pluviométrica para también, por ejemplo, analizar las lluvias y cómo esto puede impactar también en las inundaciones. Bueno, ver distintos recorridos hasta llegar, bueno, al final del recorrido con algunos desafíos que ir cumpliendo a lo largo del curso. No lo llegamos Podría a ser, pero podría ser también un juego de rol donde vos tenés como alguien del gobierno, también. un ciudadano común que arroja, o no sé, alguien que se le inundó la casa, digo, distintas perspectivas abordando el problema también podría ser, También podría darle podría. riqueza, porque vos te tenés que poner en el lugar de tomar decisiones de acuerdo con tu rol, ¿no? Podría perfectamente también tener una idea de juego de rol ese. Bueno, ¿avanzo? Avanzo. Espera que ahora me tenés que pasar el host. Estamos así. Te paso, me pasas. Ahí está. ¿Ya estamos? No. Ahí, Ok, ahora sí. Ahora no. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo y qué involucra lo que sería como el microdiseño de todo el juego? Y ahí me voy a lo que empezaron ustedes y a lo que seguiría, ¿no? Como el mapa de toda una estrategia gamificada, pero también de diseño de un videojuego. La narrativa, que acá ustedes empezaron, ¿no? Con escenarios verosímiles. Pueden ser reales o pueden ser verosímiles, ¿no? Digo, también puede ser distópico, pero hoy lo distópico es verosímil, porque todas las series basan en distopía. Hoy nadie
nadie que ve una serie distópica no se involucra, porque lo ven como, de hecho, Years and Years como serie distópica, después de Origen, un montón de cosas que probablemente sucedieron, ¿no? Entonces, tópicos centrales, o sea, ¿qué temas centrales va a trabajar esa narrativa? Uno elige un problema, elige ese tópico. Personajes, que yo los llamo personajes memorables, porque es ideal en una estrategia gamificada que uno se identifique con ese personaje. Si toma un rol, que se identifique con el rol. Si es el aire, que sienta que es el aire, ¿no? Que haya una empatía y una identificación con ese personaje, y que además sea memorable en el sentido que te deje algo, ¿no? Te deje algo de ese halo, de ese personaje que después uno lo termina queriendo. Una historia que quieran contar, que esto es lo que estuvimos trabajando, y articulaciones, porque fíjense que en general en lo que es el diseño de una narrativa y de lo que es una estrategia gamificada y también de un videojuego, las articulaciones curriculares se dan. Porque acá ya estaban mezclando química e historia, pero en general se dan, porque aunque sean disciplinares, necesitas a alguien de arte, necesitas a alguien de informática, necesitas a alguien que guionice, más desde... Entonces, en general hay equipos que trabajan estas estrategias. Cuando uno está solo lo puede adaptar a su disciplina, pero en general está bueno cuando se generan estas articulaciones. ¿Qué sigue a lo que ustedes hicieron? Que no sé si nos va a dar el tiempo, pero lo podemos hacer como global, como se imagina cada uno desde su juego. Desafíos. Todos los juegos tienen misiones, que no son imposibles, son posibles, ¿sí? Y son desafíos. Y estos desafíos dependen de, en general, por eso yo decía que hay algo de la secuencia que tiene que ver con desafíos de diferente nivel de complejidad, que no tienen por qué ser secuenciados, pero en general los niveles tienen cierta secuencia, porque en un juego cuando pasás de nivel, va del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, o pasás de escenario, hay algo de niveles. Y esto es interesante porque en general en el juego uno no pasa de nivel hasta que no domina el nivel anterior, ¿no? Y esto, digo, haciendo un paralelismo con el sistema educativo, muchas veces pasás de nivel sin dominar mucho el nivel anterior, pero no importa. Dicho sea de paso, son desafíos cognitivos que uno puede hacer solo, en pareja, en conjunto. Esto lo define quien hace la estrategia gamificada. Uno podría hacer todo un ejercicio de formación docente gamificado. Yo lo he hecho para una provincia, por ejemplo, que entonces pones desafíos y eligen qué desafío, y según el desafío, el recorrido que hacen, ¿no? Uno elige tu propia aventura, de alguna manera. O sea, uno lo puede tomar, vuelvo, ¿no? A la gamificación como estrategia didáctica, o puede tomarlo como diseño del videojuego. Pero en los dos casos hay desafíos. Y en los dos casos, esos desafíos son posibles de ser hechos. ¿Por qué lo digo? Porque en general uno va avanzando en la dinámica de un juego a medida que va avanzando y cumpliendo esos desafíos. Y estos desafíos pueden pensarse como habilidades de pensamiento, pueden estar libres o pueden estar pautados y pueden tener pistas. Uno puede en los juegos poner pistas cuando ve que el desafío quizás es muy difícil o cuando necesita alguna ayuda. Son lo que llamamos ayudas justas, ¿no? A veces te aparece algo en el juego que te da una pista para seguir y que te sirve para destrabar. Y esa es la parte como más didáctica. Hay como toda una narrativa, todo un problema, que es lo que ustedes empezaron a hacer. Hay todo un gran bloque que es más didáctico y cognitivo, que tiene que ver con esto, con plantear desafíos, plantear buenas preguntas, si es una trivia, que sean buenas preguntas, si es una misión, que sea una misión interesante, y ver qué habilidades de pensamiento estoy desplegando con eso. Porque lo que tienen los videojuegos, y lo hablábamos mientras ustedes estaban en los rooms, es que te permiten generar evidencia de aprendizaje, evidencia empírica, porque a medida que vos jugás, vos vas viendo dónde se trabó el jugador, qué pudo resolver más rápido, qué pudo resolver más lento, y todo eso es información interesante respecto de un grupo, respecto de un estudiante, ¿no? ¿Qué le costó, qué no le costó? ¿Qué desafío hizo rápido? ¿Qué desafío hizo más lento? Y todo esto es información que uno puede tener también desde el punto de vista del docente, ¿no? De nosotros docentes. Entonces tenemos
Las narrativas con una historia, con personajes, sean estos ficticios, reales, avatares construidos, desafíos que son más desafíos cognitivos, misiones, ¿no? Tenés tantas misiones que pueden estar secuenciadas en nivel de complejidad o no, que pueden estar también ser sueltas si uno va eligiendo la misión, y ayudas o pistas que uno puede dar. Y finalmente, y acá ustedes lo tomaron, lo que es característico del juego es el triunfo épico. Hay una desarrolladora y teórica que está en el Instituto del Futuro, que es Jane McGonigal en Palo Alto, que tiene una charla muy linda sobre esto del triunfo épico, porque ella capturó las fotos, a través de fotos, el momento en que los chicos juegan y se alegran por haber logrado algo, ¿no? Es esa cara de lo logré, que no siempre está presente, ¿no? en nuestras clases, pero cuando está también uno se siente genial, cuando un estudiante dice, ay, entendí la función cuadrática, ¿no? No es mi caso, pero bueno, si lo hubiera entendido, tendría esa cara de triunfo épico. Entonces está esto, ¿no? La misión final, ese triunfo épico, la ilusión que te da el jugar y sentirte que estás en comunidad. Y esto es como la otra parte, ¿no? Del desarrollo lúdico. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas de esto? ¿No? Yo hago un pequeño comentario, sí. No sé si me escuchan. Sí. En función de lo que nosotros trabajamos con la problemática del bullying, la verdad es que lo que pensábamos era justamente quizás algo contrario a esto último que estás planteando, era que no fuera un juego con moralina, tipo el que hace bullying es malo y el otro es bueno, y el que se queda mirando es neutro o cosas así. Y entonces era como la dinámica del juego era se va llenando o vaciando la paciencia del que está sufriendo el bullying o algo así, y terminaba cuando explotaba, digamos, ¿no? Quizás es al revés, lo estamos tomando como diferente, pero porque queríamos pensar algo que no fuera moralista, justamente como para que después del juego surgieran otras preguntas más interesantes, ¿no? Está muy bueno, Adriana, lo que decís. De todas maneras es un triunfo épico cuando vacías de bullying, ¿no? El triunfo épico no es solamente, es como el logro del final del juego, es cuando el juego se termina, porque lograste tu misión, que es quizás comprender lo complejo de la situación de bullying, o se te vació la paciencia y tenés que volver, o se te llenó de bullying el juego y salís expulsado, como fuera, ¿no? Que esto ocurra o lo piensen. De todas maneras hay un fin donde se terminó tu misión o volvés a arrancar, ¿no? Volvés a arrancar con otra mirada, con otra función, con otra misión. Ese triunfo épico no tiene por qué ser moral, pero es el concepto que da lugar a que el juego se termina. Porque ganaste, porque en un juego se gana algo, ¿sí? No tenés por qué ganar monedas o ganar cartas, uno elige qué gana. Podés ganar otra cosa, y podés ganar, no sé, lo que elegís qué ganás. Podés ganar ser no sé, el próximo intendente de Luján para curar, para que el río no se desborde nuevamente, no sé, digo, elegís qué. Incluso también elegís qué habilidades y qué competencias le das prioridad, porque, por ejemplo, uno toma, vuelvo al problema del río, ¿no? Uno podría decir, a mí lo que me importa sobre todo es que tomen conciencia de cuál es el problema del río y tengan herramientas para que esto no vuelva a suceder o anticiparse o saber cómo actuar. Si ese es el fin del juego, tengo que orientar un poco más el juego hacia ese fin. Y entonces el triunfo épico tiene que ver con ese fin. No es necesariamente moral. Puede tener que ver con decisiones políticas, puede tener que ver con una reflexión epistemológica, no importa. Y el triunfo tiene que ver con eso. Pero sí tengo que orientarlo hacia un fin de juego, eso sí. O que vuelva a empezar con otro nivel o con otra idea o con otra historia. Pero hay algo de ese triunfo épico que tiene que ver con haber logrado la misión para la que el juego se creó, haber entendido el problema y haber entendido cuáles son posibles soluciones, aunque él haya solucionado mal, pero entendiste cuáles podrían ser las soluciones, ¿no?
En ese sentido, sí, hay algo que tiene que ver con... Estos son los grandes componentes. Después uno decide a qué le da prioridad. Si le da prioridad a las narrativas, si le da prioridad a los desafíos y misiones, si lo juega solo, si lo juega en red, si lo juega, o sea, multijugador o en soledad. Todas son decisiones de diseño. Por eso hoy a esta charla la llamamos como también decisiones de diseño, porque en definitiva las decisiones de diseño son las que impactan después en lo que uno le da prioridad, en relación con los aprendizajes y en relación con la enseñanza. Pero son decisiones de diseño, ¿no? Y también puede no tener un triunfo épico. Puede decir, no, termina cuando, no sé, cuando termina y abruptamente y punto ahí, ya está, no sé. Son decisiones de diseño y son todas válidas, porque cuando uno diseña una estrategia de gamificación, la diseña desde lo que quiere enseñar, ¿no? Porque estamos hablando de una estrategia didáctica en la gamificación. Entonces hay algo que uno prioriza y que es la enseñanza, que es lo que yo quiero que prime. Y todo también es difícil. Entonces un videojuego no es que puede tener todo. Vos priorizás qué querés. Y qué de las habilidades y qué del contenido. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con diseño y decisiones de diseño. Bien, ¿más preguntas de esto? ¿No? ¿Qué seguía? Que yo creo que no llegamos a hacerlo porque a las 7 yo por lo menos me tengo que ir a otro lugar. Era esto, ¿no? ¿Cómo seguiría el juego? Que lo podemos hacer si alguien se anima a hacerlo en vivo. ¿Con qué desafíos y qué niveles de complejidad podría tener? Algo dijeron, ¿no? En los juegos, en los desafíos. Pero si a alguien se le ocurre algún otro desafío, que las narrativas que pensaron, por ejemplo, en el de bullying, ¿qué desafío podría tener? Está bueno que lo digan, ¿no? Que hagamos ese pequeño ejercicio, aunque sea para entender toda la lógica. Los desafíos tienen que ver con misiones. La misión es erradicar el bullying, o la misión es, qué sé yo, no sé, que el aire entre, que se use de forma positiva. Digo cualquier cosa, ¿no? Pero hay una misión y tiene un desafío. Y tienen distintos niveles de complejidad, porque en general eso sí se trabaja en un juego y es que haya distintos niveles de complejidad, que no estén todos al mismo nivel, porque así podemos dar lugar a la diversidad, para quienes es más fácil, para quienes es más difícil. En el caso del bullying específicamente no pensamos en el desafío, pero sí como una regla del juego, había que pasar sí o sí por todos los roles. Entonces, la experiencia de estar en el lugar del otro iba a darse, que era algo que nos parecía importante. Bien. Sí, ahí se puede hacer, que yo algunos juegos lo vi, de hecho lo hice en uno de los juegos, que está bueno, y que también tenía que ver con lo que Adriana decía recién de se te va vaciando, ¿no? La paciencia, o se te va vaciando, es que vos tengas como esa energía diferenciada, ¿no? Entonces tenés energía, paciencia, empatía, vas teniendo como distintas cosas y te vas subiendo o bajando en función de las decisiones que vas tomando, ¿no? Entonces, si de repente no te importa que el otro esté sufriendo, bueno, se te baja la empatía, ¿no? Pero, y entonces vas teniendo como, y tenés que llegar a cubrir quizás un espectro amplio, ¿no? De empatía, solidaridad, escucha, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, pero uno puede trabajar con el tema de esos termómetros de energía, ¿no? Que van subiendo o bajando, que es propio del juego también, y que están buenos, están muy buenos para este tipo de juegos. En este caso, en este mismo juego, también la idea que habíamos planteado era que después del juego, hacer una charla con la gente que jugó respecto a cómo se fueron sintiendo en los distintos roles, más allá del juego en sí y de las energías o diferentes energías que también habíamos pensado, era decir, bueno, que esto sea la puerta de entrada para una charla después general de cómo desde distintos lugares podemos ir sintiendo o abordando el bullying, ¿no? Porque también teníamos un personaje que era el que no hacía nada, ¿no? El que estaba ahí, no sí, actuaba, el que mira. El que mira, pero digamos, a la vez era cómplice de la situación. Entonces, bueno, la idea es el más también, difícil, ¿eh? Es el más difícil. Sí, es el más difícil, sí, pero bueno, por ahora como son ideas es un prototipo de... Sí. Ahí está, ahí podríamos usar el termómetro de la empatía. Sí, o de la sí, solidaridad. Ahora, acá viene lo que yo decía de diferenciación, y todo es válido. Una cosa es el juego en sí,
que ya en sí mismo como objeto juego tiene su didáctica, y otra cosa es el uso didáctico de ese objeto. Y que es cuando uno lo usa para disparar un tema, lo usa para evaluar, lo usa en medio, o sea, también son decisiones de diseño didáctico, pero son dos niveles distintos, ¿no? Es el juego en sí como objeto cultural y su didáctica, y es el uso de ese videojuego en el marco de toda una enseñanza, ¿no? Cuando lo usas, si lo usas para disparar, si es al revés, que empezás con una charla y después haces el juego, o sea, ahí podría también empezar por la charla, después el juego, después volver la charla. Ahí también podés alterar un poco esa secuencia, ¿no? Primero el juego, entonces ahora podemos tener la charla, podés empezar con otra, o sea, nada, son distintos niveles, todos involucran la gamificación, porque es parte de la estrategia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se le ocurre algún desafío interesante de lo que Yo pensó? comento por respecto del bullying, que iba en el auto porque tuve que ir a buscar a mi hija al colegio, entonces esta última parte la escuchó, mi hija es adolescente, y decía que unos niveles que se le podían que se le ocurrieron a ella es que el primer nivel sea ayudar o empatizar con el que sufre el bullying, y el segundo sea con el que hace bullying. Me pareció interesante escuchar la Muy voz de bien. un adolescente y por eso lo traje, ¿no? Genial. Y esto que vos traes es fundamental. Cuando uno desarrolla una estrategia para universitarios o para adolescentes o para chicos, chicas, escuchar, testearlo con ellos, pero además que ellos nos den ideas de esos niveles, ¿no? O de esos personajes. Es fundamental porque, otra vez, nosotros podemos inventar y crear una historia, pero si esa historia no los llama, no sirve. Entonces, que sean parte de esa historia, que se involucren, que la creen con nosotros, está bueno también. Y esto lo digo desde distintos niveles, se pueden involucrar de distinta manera, ¿no? En función de sus conocimientos y en función de... Pero está bueno también esta idea de un codiseño donde sean parte, ¿no? O agreguen un nivel, o agreguen un desafío, o agreguen un escenario, ¿no? Esto todo ayuda, todo sirve para mejorar, y además los chicos juegan mucho, entonces está bueno esto también, porque saben cuándo, cómo, qué agregar. Bien, ¿hay más comentarios? Voy si no a una última idea para dar lugar después a si hay preguntas para el cierre, y es que son las alertas. Y para mí esto es importante, a ver qué hay en el chat. Bueno, se tienen que retirar. Yo igual voy a ir cerrando con las alertas, por esto mismo de que ni toda estrategia es para todo, ni toda estrategia, o sea, hay que también tomar estas decisiones de diseño de cuándo, para qué, por qué la gamificación. Hay una importante que tiene que ver con la vigilancia epistemológica, y es que si el juego banaliza el contenido, no sirve. O sea, si por hacer algo lúdico termino banalizando muchísimo el contenido, que ya no es, digo, el tema de banalización lo saben por Chevalar y seguro lo conocen, pero tiene que ver con que no todo es para gamificar, porque cuando gamifico, si realmente lo que estoy haciendo como juego ya no tiene nada que ver con el contenido epistemológico, pondría una alerta, ¿sí? De vigilancia epistemológica. Que esto lo saben ustedes, que son docentes y que conocen sus temas, ¿sí? Entonces decir, bueno, acá no, acá ya no es el carpincho, esto es cualquiera, digo, ¿no? Es un cualquiera de cuatro patas que ya no parece un carpincho, que ya no es. Cuando se banaliza, alerta. Lo que también decía, que entender cuándo conviene gamificar en relación con una estrategia didáctica más amplia, que es alternar estrategias. No usar solamente la gamificación, tenemos transmedia, tenemos inserción crítica con aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Hay otras estrategias didácticas y esto está bueno también, ¿no? No todo es para gamificar, hay que entender cuándo y por qué conviene gamificar, o qué contenido está bueno gamificar, porque es esto que ustedes dicen, el del bullying. Sí, está bueno que se pongan desde distintos roles, el del río o el carpincho, todos los que dijeron el aire. Son contenidos que se pueden gamificar. No estamos banalizándolo, ¿no? Y tener esa vigilancia y también alternar, como les decía, con otras estrategias didácticas.
Y lo básico que tiene que ver con lo que yo les decía al principio de los aprendizajes y de cómo hoy se está aprendiendo, y el tema de la colaboración y la horizontalidad, también en relación con la zona de desarrollo próximo, y es que sean desafíos posibles de ser hechos, ni muy complejos que no los pueden hacer, ni muy sencillos. Y para eso es lo más difícil de lograr en un juego, porque es lo que atrapa. Si yo desarrollo un juego que me resulta muy fácil, es posible que me desenganche, y si es muy difícil, lo mismo, ¿no? Entonces, encontrar ese lugar donde el desafío ancla con los intereses estudiantiles, con sus preguntas, con sus saberes previos, volver a esta idea de que tomen decisiones, porque, como les decía, en relación con los aprendizajes, promueve desarrollo, promueve habilidades más de autonomía y de autorregulación, que son importantes a medida que avanzamos en el nivel mucho más, para universidad mucho más, y tomar decisiones no es algo que hacen, vuelvo a decir, ni siquiera en la universidad eligen contenido ni currículum, ¿sí? Entonces, me parece que es importante generar esta posibilidad de desafíos posibles de ser hechos, de trabajar también en redes y en colaboración y de manera individual, que elijan sus propios recorridos, que tengan esa personalización, que la personalización no la haga un algoritmo de inteligencia artificial, que hoy hay muchas plataformas que deciden por nosotros los recorridos individualizados, hay muchas plataformas que ya desarrollaron algoritmos que en función de tu rendimiento te dan el programa académico sin tutores. Entonces, que haya un lugar docente fuerte, pero que a la vez promueva esta posibilidad de tomar decisiones, de generar procesos de autonomía, de involucramiento, de compromiso, de otras habilidades, de jerarquización, porque cuando van tomando decisiones frente a esto que yo decía de la horizontalidad, empiezan a ver qué es más relevante, por qué eso es más relevante, siempre que no banalicemos el contenido. Me parece que, bueno, que son algunos de los ejes de alerta que también hay que tener. Ni todo es para gamificar, ni todo da lo mismo, y esas son decisiones de diseño. ¿Y quién mejor que nosotros, nosotras docentes, para tomar esas decisiones que son de diseño didáctico, no tecnológico, didáctico? Bueno, hasta acá llegué con la charla. Dejo abierto para comentarios, para preguntas, para lo que tengan que decir. Gracias a mí también, gracias a ustedes por estar, por escuchar, por intervenir. En el chat te están saludando algunas colegas que se están retirando y agradeciendo la claridad y los aportes, así que... Pero bueno, tenemos unos 10 minutos, ¿te parece, para preguntas? Sí. Para cuestiones que quieran compartir. Recuerden que tienen el correo electrónico que dejamos para juegoseducativos.unlu@gmail.com para que puedan seguir haciendo consultas y la ponemos en contacto a Karina, aprovechamos su disposición. Sí, yo creo que te compartí la presentación, pero si no te la vuelvo a compartir para que la tengan, por si les ayuda en algo tenerla. Tenerla para recordar, sí, muchas gracias, las vamos a tener. Ahí se las pongo en el chat. No sé si están los equipos de tecnología educativa, mis colegas, completo el equipo de la División Educación a Distancia, está el equipo del proyecto de extensión, están los docentes de los institutos y de las escuelas que participan, hay estudiantes, así que, bueno, está representada la comunidad educativa de nuestra universidad y a quien les consultamos, les decimos si hay preguntas para hacer. Ahí está Catalina. Ahí Catalina. Hola, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me surgió una pregunta mientras la escuchaba porque justamente el otro día me tocó intervenir en una asignatura sobre la asignatura del Seminario de Lenguaje y Medios en Educación. Y habíamos visto una conferencia de Sibila y ella comparaba la introspección en el momento de lectura silencioso y aislado, y como que ahora no había tanta introspección, y a mí me llevó a la reflexión de que cuando uno elige
hay una enorme diferencia en conocerse a uno mismo, que por ahí estar sentado y solo no... mi tía solía decir, es fácil ser bueno en la montaña y solo. Es en la vinculación con los demás donde uno se va conociendo a sí mismo, en esto que hablábamos del juego de roles. Y justamente el otro día yo me preguntaba, ¿cuánto uno puede elegir como estudiante en todos los niveles? Y sí puede elegir en internet qué consumir y qué no. Y con esta ruptura, la señora Dion decía al principio que la producción de conocimiento es desde la jerarquía y la clasificación. Y me estoy preguntando si realmente es así, si hemos roto tantas cosas en estos 2 años, tantas concepciones, si realmente, pero me lo pregunto, no lo estoy cuestionando. Así como hace 4 días me preguntaba cuánto puedo elegir, cuánta introspección hay, cuánto me brindo una cosa y otra, porque incluso yo hoy como estudiante me pregunto qué necesidad tengo de la sincronicidad, ni siquiera de la presencialidad, de la sincronicidad. Y lo digo respecto a las docentes que tengo de didáctica, que estuvieron presentes, y a las de tecnología, con las que no nos hemos manejado con exposición teórica sincrónica, sino siempre con actividades a presentar. Y hoy noto las enormes diferencias en esto del aprendizaje. Hoy me tocó ir a dar clase y me daba cuenta cómo mis estudiantes, más que aprender, les preocupa aprobar. Gracias, Catalina. Yo creo que hace tiempo les preocupa aprobar, no hoy. Digo, yo soy docente hace 30 años y escucho hace tiempo que es una preocupación que les interese más aprobar que aprender, por supuesto. Ahora, si tienen que aprender profundamente todos los contenidos que damos, también estamos en un problema. Porque ¿quién puede aprender todos esos contenidos? Yo, mi paso por la secundaria, y les digo, acá hay mucha gente de ciencia, no entendí nunca la mitosis, ¿sí? No la voy a entender. Ahora tengo una hija que estudia biología y le dije, tenés el deber de explicarle a tu madre qué es la división celular, a ver si alguna vez lo puedo entender. Me parece tan abstracto que no sé si alguna vez lo voy a llegar a entender. Pero aprobé biología. Sí, por supuesto que aprobé todo porque era cumplida. Si no, mi mamá, la verdad que tenía como que volver con buenas notas. Pero, ¿entendí la mitosis? ¿Entendí el sentido de la biología celular? No. ¿Lo entiendo hoy a los 54 años? No. ¿Lo entiende mi hija a los 20? Sí. Le interesa, está estudiando biología. Le pedí que por favor encarecidamente me explique. Alguna vez así yo lo entiendo. Pero es esto. Terminás generando un reduccionismo, porque realmente tenés que aprobar millones de materias y millones de contenidos. Se supone que cuando haces formación docente o cuando estás en la universidad ya elegiste por lo menos la carrera, pero eso no implica que te gusten todos los contenidos, ¿sí? Porque yo estudié ciencia de la educación y no todos los contenidos que estudié me gustaron. Ahora, eso desde el punto de vista del estudiante. Desde el punto de vista de la enseñanza, hay algo que es político y que es ético, y te lo digo por lo menos desde mi punto de vista, que abrazo la enseñanza hace 30 años, y es que nosotros tenemos una obligación moral, una obligación política y una responsabilidad hacia el estudiantado, y es generar realmente interés por los temas que nos resultan relevantes y compartir con ellos qué es relevante hoy. Y en este sentido, yo trabajo también la horizontalidad, porque no todos los temas son de igual relevancia para el mundo. O sea, para mí no es el tema del ambiente y los problemas ambientales, no es lo mismo en relevancia por problemas hoy mundiales o problemas relevantes que otros problemas. Entonces yo digo, hago un esfuerzo por entender los problemas que hoy atañen a mi país, a mi mundo, a mi circunstancia. Y esto es jerarquizar determinados contenidos, porque no dan todos igual, no todos son igual de significativos. Y hay algo ahí ético en la enseñanza que nos obliga a hablar con nuestros estudiantes y a elegir esos temas de relevancia, porque no dan igual, porque hay muchos temas que realmente la inteligencia artificial e Internet nos va a hacer resolver por nosotros, que son quizás informaciones que no sean, pero la toma de decisiones sobre el cuidado de nuestro planeta, sobre el cuidado del otro respecto del bullying, los impactos que tuvo en nuestra emocionalidad la pandemia, son temas que nos van a ocupar los próximos años y no dan lo mismo, no dan lo mismo. Y acá hay una definición política como docente, para mí no dan lo mismo, y entonces no es todo igual. No hay ahí, desde ese lugar, la jerarquía se vuelve
se vuelve sentido social, sentido político, sentido didáctico, sentido cultural, sentido cognitivo, todo el sentido que le quieras dar y cargar y que tiene que ver con el ser docente y el ser estudiante hoy. Porque también al estudiante no le debería dar lo mismo los problemas del mundo, los problemas de su circunstancia. Entonces me parece que ahí tenemos que dialogar para construir sentido frente a problemas que si no los trabajamos en conjunto, y yo creo que en comunidad, a mí no me entra la forma de trabajar sola en esto coincido con vos, por más que necesite a veces la introspección, es con otros que se trabajan estos problemas y porque las miradas son complejas y necesitan una perspectiva compleja y de multimirada que se resuelven. Pero me parece que estos son los temas que hoy tenemos que trabajar, Catalina, y no es aprobar. A mí no me importa si un estudiante mío aprobó, me interesa que entienda, pero me interesa que entienda lo relevante, porque no va a entender toda la complejidad de los contenidos que estoy dando, porque es imposible entenderlo. Y tendrá su vida para seguir estudiando si esto le interesa, o hará investigación en lo que le interesa. Tiene una vida para hacer eso. Pero sí tengo la responsabilidad de que entienda la idea central de mi materia, y que esa idea central de mi materia le haga sentido en algún punto, ¿no? Y bueno, nada, me parece que esto es algo que hay que ejercer, hay que trabajar, y es de responsabilidad colectiva. Estudiantes, docentes, gestores, me parece que no podemos mirar para otro lado con los temas que son de relevancia y que son problemas. Y en eso acuerdo 100% y te agradezco muchísimo la pregunta. Yo me tengo que ir, me van a matar, pero tengo que llevar a mi hija al médico. Absolutamente. Karina, te quería agradecerte muchísimo, ¿sí? El haber participado, en habernos dicho que sí. Agradecer también a Silvia, que fue el contacto. Y realmente he quedado muy contento con tu participación. Realmente no te conocía y realmente, la verdad, me pareció muy buena la presentación. Bueno, gracias, Jorge. Gracias, Karina. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos Gracias, los que Karina. están. Te esperamos por Luján en cualquier momento. Y, sí, ahora tengo que ir a conocer el río. Obviamente. Y un aplauso. Gracias. Pero vas a tener que para conocer el río vas a tener que transformarte en aire. Exacto, difícil, me van a tener que ayudar, sola no voy a poder. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.